buenos días a todos, familia. Y aprovechando que está así de pie, no sé si ya aprovechó para saludar a alguien. Ha sido un tiempo de reencuentro para muchos de nosotros, ¿verdad? Tantas iglesias representadas aquí en este lugar. Así que recuerde el lema de esta convocatoria del Espíritu es juntos reflejando su gloria. Así que, pues qué mejor que reflejar la gloria del Señor, ¿verdad? Con este ambiente de hermandad, de coinonía, una sonrisa. Y bueno, pues es para nosotros como Iglesia Amistad de Puebla y también la red de iglesias, ¿verdad? Pues un privilegio poder estar aquí en este día, nuestro tercer día, ¿verdad? De la cumbre 2026. Y como ya decíamos, este es el lema. Y mire usted, solo quiero compartirle esta escritura. Es el Señor Jesús hablando en el libro de Juan capítulo 17, versículo 22. Y el Señor dice esto: para todos los que clamamos por esta unidad para reflejar su gloria, el Señor dice esto: les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Así que a eso es a lo que estamos llamados, y como uno vamos a darle gracias a Dios por la vida del pastor Andrés Corson, que en esta mañana pues nos va a compartir. Gracias a Dios por su vida. Amén, buenos días. ¿Sí desayunaron? Amén, bueno, muchas gracias. Ha sido un honor, un privilegio estar con ustedes. Gracias por venir, por poner atención, y quiero orar para que sea Dios el que nos esté ministrando. Señor, te doy gracias por Amistad Puebla, por la red apostólica, por los hombres y mujeres que están en este lugar y que han exaltado tu nombre. Gracias por tu gloria manifiesta en este lugar. Y queremos, Señor, que ser un reflejo de esa gloria. Queremos, Señor, que el mundo conozca que tú eres Dios, como vimos ahorita, porque nos amamos los unos a los otros, pero también porque hemos sido restaurados, hemos sido transformados de gloria en gloria. Y gracias, Señor, por dejarnos tu palabra, tus cartas de amor. Y amo yo tu palabra más que cualquier cosa en el universo. Solo tú, Jesús, tienes palabra de vida. Y te pido que hoy estés usando a tu instrumento, que me uses a mí, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues en Colombia, cuando nos subimos a un taxi y estamos de afán, decimos algo como lo siguiente: despacito porque voy de afán. Y suena raro, pero lo voy a explicar. Cuando yo estoy de afán para ir a algún lugar, manejo como loco, me voy hacia la derecha, hacia la izquierda, y llego tarde. Cuando mi esposa está de afán, yo voy tranquilo. Y ella me dice: apure que voy de afán. Le dije: no, por eso voy tranquilo. Y llegamos más rápido. No puedo decir que es una ley espiritual, pero es algo muy interesante. Cuando a mí me dan poco tiempo para predicar, lo hago despacito. En cambio, cuando me afano, como traté de hacerlo ayer, eso me enredo y comienzo a dar vueltas por todo lado. El secreto para bajar de peso es hacerlo despacito. Esas dietas que nos venden por ahí para bajar rápidamente no funcionan, porque si uno baja rápido, sube más rápido todavía. Yo tuve que bajar como 10 kilos hace unos 8 o 9 años, y lo hice bajando medio kilo por semana. Me tomó casi 4 meses,
pero el cuerpo se acostumbró y no me volví a subir. Ahorita que estuve en Estados Unidos me subí como 3 kilitos, pero estoy trabajando en eso, despacito. Pero también sabían que para hacer dinero, el secreto es hacerlo despacio. Dice Proverbios 13:11, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Y este mismo principio también se aplica a nosotros como pastores o como iglesia. Si tú quieres tener una iglesia grande, hazlo como despacito. Hasta le pedí a Justin Bieber que me escribiera una canción. ¿Sí la conocen? Despacito. ¿Por qué? Porque voy de afán. Pues cuando voy a muchos lugares a aprender de otras iglesias, me comparten, o muchos comparten sus estrategias para tener iglesias grandes. Y voy a compartirles algunas de esas estrategias. La primera, tener grandes eventos con predicadores famosos o músicos muy conocidos. Otra estrategia es tener un pastor con carisma, un predicador que tenga factor X. ¿Sí conocen eso? Que el tipo tiene pinta, habla delicioso, pero ¿qué si se muere? ¿O qué si la embarra sexualmente? Porque esto es lo que ha pasado. Otra forma es tener una marca conocida como Amistad Puebla. ¡Wow! Y muchos vienen simplemente por eso. Yo conozco de Amistad desde 1986. Entonces son cosas buenas. Otra forma son reuniones tipo Benny Hinn. No sé si las conocen. En Colombia hay una iglesia así, y eso es impresionante, la cantidad de gente que viene a ver milagros. Pero ¿cuál es el problema con estas estrategias? Que atraen multitudes, pero generalmente son los inconformes y rebeldes de otras iglesias. Y son personas que solo van a recibir. Son aquellos que uno invita a la casa, que comen delicioso, pero no lo ayudan a uno a lavar la loza. Pues las multitudes también siguieron a Jesús por 2 razones: por los milagros y porque les dio de comer. Pero cuando Él comenzó a predicar de una forma más firme, más clara, todas esas multitudes lo abandonaron. Jesús les dijo en Juan 6:26: es que ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, pero no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y unos versículos después encuentro uno de los versículos más tristes en la Biblia. Está en Juan 6:66, el número de la bestia. ¿Y qué dice? A partir de este momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Y esta es la historia triste de muchas iglesias. Iglesias que giran alrededor de un crecimiento rápido, pero de no hacerlo como Jesús nos mandó, despacito. Y el secreto es formar discípulos. Pues Jesús en ningún momento descuidó las multitudes, y nosotros como pastores no podemos descuidar a las multitudes. Pero Jesús se enfocó en 12 personas. La Biblia nos muestra que Él pasó tiempo con ellos, los discipuló, les enseñó, les dio ejemplo de cómo debe vivir un cristiano, los empoderó, los mandó a sanar a los enfermos, a echar fuera de demonios, pero también los supervisó. Cuando vio que estaban haciendo ciertas cosas mal, les enseñó cómo debía hacerlo. Porque Jesús sabía que 12 discípulos bien formados era mejor que multitudes
que solo querían que les diera de comer. Hacer discípulos es el método de Jesús para que una iglesia crezca. Por eso una de las últimas palabras que el Señor nos dio está en Mateo 28:19 y dice: vayan y hagan discípulos. Yo sé que ser discipulado no está en el diccionario, espero que algún día lo pongan, pero usamos por eso la frase hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y luego viene la promesa: y estaré con ustedes. Quizás en muchas iglesias la presencia de Dios no está porque no están haciendo discípulos. Y Pablo hizo lo mismo con Timoteo. Él le dijo en 2 Timoteo 2:2: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Haz discípulos que hagan discípulos. En una ocasión le preguntaron a Billy Graham, y esto lo encontré en el libro Plan Supremo de Evangelización que escribió Robert Coleman, que se encargaba de discipular o de cuidar a las personas que recibían a Jesús en sus campañas. Le preguntaron: ¿qué harías si fueras pastor? Y él respondió: buscaría 12 personas, como hizo Jesús, y les daría todo lo que sé. Luego buscaría a otras 12 personas y haría lo mismo. Pues el secreto del crecimiento de nuestra iglesia no soy yo. Si yo me muero, la iglesia sigue. ¿Por qué? Porque no tengo casi nada que ver con lo que Dios nos ha dado. Y esto es importante, pastores, que hagamos, que la iglesia no gire alrededor de una sola persona. Tampoco el secreto de nuestra iglesia son los predicadores que tenemos, y espero que tengamos buenos predicadores. Tampoco es la música, tampoco es el auditorio que Dios nos ha dado, ni el estilo de iglesia contemporánea que tenemos para atraer sobre todo a los adolescentes. No, el secreto de crecimiento de nuestra iglesia son las vidas cambiadas de las personas que están cambiando la vida de otras personas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Si ustedes leen los evangelios, se darán cuenta que Jesús dedicó 3 años de su vida a formar a 12 hombres. Ahora otros más, pero especialmente se dedicó a estos 12 para que ellos que después hicieran lo mismo con otros 3, 5 o 12, para que luego ellos hicieran lo mismo con otros 3, 5, 10, 12 personas. Y ese es el principio de multiplicación. Cuando se hace así, la iglesia crece lento, despacito, pero permanente, constante. Y eso es lo que pasó en nuestra iglesia. Ya lo que vemos es simplemente algo que se va dando de manera natural. Pero aquellos que se dedican a las multitudes simplemente están sumando a sus iglesias. Y aunque al comienzo crecen rápidamente, tristemente muchas después se caen. Pues yo recuerdo que cuando estuvimos cambiando de estrategia, pasamos de ser una iglesia tradicional, es decir, una iglesia que gira alrededor de unos pocos, y nos volvimos una iglesia celular, es decir, una iglesia en donde estamos empoderando a todas las personas. En ese preciso momento salió una película que llamaron en español Cadena de Favores, en donde un muchacho de 11, 12 años llamado Kevin tuvo una idea para cambiar el mundo, porque esa era la asignación que el profesor le había dado. Y él dijo: una persona que recibe un favor
va a hacer lo mismo con otras 3 personas. Y luego él dijo: yo voy a ayudar a 3 personas desconocidas, y luego les voy a pedir que ellos hagan lo mismo por otras 3, y así sucesivamente. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos cuando nos manda a ser discípulos: formarlos lentamente y formarlos bien, para que luego ellos que hagan lo mismo con otros. Se logra mucho más así que llenar coliseos. En Efesios 4:16 dice: Cristo hace que todo el cuerpo, y cuando habla del cuerpo se refiere a la iglesia, que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, es decir, cada persona, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Pregunto: ¿estás haciendo esto en tu iglesia? Porque muchos no lo ven necesario, pero esto es lo que dice la Biblia. Y luego dice: y entonces todo el cuerpo crece y está sano. Las iglesias sanas son las que crecen. Yo aprendí este principio hace ya que 25 de años. Recuerdo que fue la hermana Igna, y lo dije a los pastores, se lo digo a ustedes: la mejor predicadora del mundo, ¿no les parece? Y la hermana Igna nos habló precisamente acerca de esto y nos recomendó un hombre en Colombia que estaba haciendo eso. Y él nos dijo: el secreto es sanar a la iglesia, porque una iglesia sana se multiplica automáticamente. Y por eso uno de mis libros tiene que ver con eso: sanidad total. Hay que sanar a las personas en todas las áreas. Entonces, en nuestra iglesia, este es el propósito de los grupos de conexión. No sé cómo lo hagan ustedes, pero el modelo que hagan en sus iglesias tiene que asegurarse de que todas las personas sean sanas. Hacer discípulos para que ellos también hagan discípulos. Por eso el éxito de un pastor o de un líder no es cuántos asisten a tu iglesia o cuántos asisten a tu grupo. Nada de eso. El éxito es en cuántas personas tú te has multiplicado. Y quiero que lo pienses: en cuántas personas tú te has multiplicado. No se trata de cuánta gente tienes debajo tuyo, porque hoy ese es el orgullo de muchas personas: yo soy líder de 1000 o 10. No. No se trata de eso, sino de cuánta gente tienes a tu lado. Porque hacer discípulos es llevarlos al mismo nivel en donde tú estás, o mejor, lo que hizo Bernabé: levantó a Pablo. De eso se trata, hacer discípulos. Yo entiendo que al comienzo la relación entre el líder y ese nuevo convertido, esa nueva oveja, es vertical. Y ellos nos ven como los líderes, como los papás espirituales. Pero así como lo que hice, traté de hacer con mis hijos, yo no quiero que ellos se queden siempre debajo de mí. Yo quiero que ellos sean elevados a donde estoy yo, o que sean mejores que yo. Entonces no se trata de cuánta gente tienes debajo tuyo que te digan pastor, apóstol, obispo, lo que sea. No. Se trata de cuánta gente tienes a tu lado. Se trata de que la relación vertical siempre se vuelva horizontal. Entonces, por eso, despacito, porque estoy de afán. Pero también hazlo despacito, pero asegúrate de hacerlo bien. Porque el tope o el límite de una iglesia es quien: el pastor. Todo se inicia por la cabeza. Si la primera persona en la cadena del discipulado
no ha sido discipulada, no ha sido confrontada, no ha sido sanada en su interior, no ha sido liberada, Dios no le va a dar a esa iglesia lo que yo llamo la unción de multiplicación. ¿Saben por qué? Porque si el pastor es mediocre, la iglesia va a ser mediocre. Si el pastor es orgulloso o mal geniado, lo que sea, así van a ser sus ovejas. Si el pastor es lujurioso o adicto a la pornografía, así van a ser sus ovejas. Porque dice en Génesis 1:21 que la multiplicación se da según su especie. Y esto es lo que sucede en las iglesias. Y por eso hoy muchos líderes y muchos pastores la están embarrando, porque ese fue el manto que recibieron de sus pastores. Si el pastor es mundano, así va a ser la iglesia. Por eso yo no me tomo ni un vinito. Y hoy hay cristianos pastores tomándose whiskies. Yo no me tomo ni uno solo. ¿Por qué? Porque si yo me tomo uno, mis ovejas se van a tomar 3 o 4. Los adolescentes van a ser borrachos. Si yo veo una sola película de Harry Potter, mis discípulos van a ver toda la serie. Y a veces estoy en el avión y no hay nada que ver, puro Harry Potter. Y yo no lo hago, porque aunque nadie me ve, es un manto que pasa a la siguiente generación. Si un pastor ve Harry Potter, sus discípulos van a estar metidos en brujería, en hechicería. Por eso yo no tomo, no digo groserías, no miento, no soy adicto a los juegos, ni siquiera sé jugar al tal Atari. Bueno, eso era en mi época, al PlayStation o quién sabe qué. ¿Por qué? Porque todo lo que haga el pastor también lo va a hacer sus ovejas. Yo no oigo música de Bad Bunny, ni de la colombiana, ya se me olvidó el nombre, nada de eso. Mire, Pablo dice en 1 Corintios 10:23, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Y sabe que muchos que quieren hacer cualquier pecadito encuentran versículos para decir, ay, Jesús hizo esto, ay, no sé qué. Por eso Pablo dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero, y esto ya lo dice Dios, no todo conviene. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo edifica. Y luego quiero que escriban esto y que nunca se les olvide, que nadie busque su propio bien, que nadie busque hacer algo, eso no me afecta, o es que a mí me gusta. Que nadie busque su propio bien, sino el bien de los demás. Por amor a mis hijos, por amor a mis discípulos, yo no hago muchas cosas. Y este principio también se aplica a los padres. Jesús dijo, un árbol se reconoce, ¿por qué? Por sus frutos. Los adolescentes en nuestra iglesia que toman, culpables los papás. Los que son rebeldes, culpables los papás. Los que se quejan todo el tiempo, ese es el manto que heredaron de sus papás. Pero por otro lado, si un pastor es santo, su iglesia va a ser santa. Si es un adorador apasionado, su iglesia va a adorar. Si es un hombre de oración, así será su iglesia. Cuando los pastores van a nuestra iglesia y ven nuestra reunión de oración, y se los diga a los pastores aquí, son 4,000 personas a las 6, de 6 a 7 de mañana, martes y jueves. Cuando ven eso, quedan impactados y todos quieren comenzarlo en sus iglesias. Y lo hacen durante 6 meses, un año, y no les funciona. ¿Saben por qué? Porque ellos no son hombres de oración.
Yo llevo más de 40 años orando 45 minutos todos los días. Hoy lo hice. Quería salir a caminar, pero este frío de Puebla, qué cosa tan terrible. Pero oré. Y en los 33 años que tenemos oración en la iglesia, solo he faltado 2 veces. Y cuando falté, estaba muy enfermo. Cuando viajo, me conecto, ya sea directo o después, a la oración. ¿Por qué? Porque todo se inicia por la cabeza. El tope en tu iglesia eres tú. La iglesia es simplemente el reflejo de lo que tú eres. Yo recuerdo que antes le peleaba a la gente: ¿por qué no adoran? ¿Por qué no toman apuntes? ¿Por qué llegan tarde? Y el Señor me dijo: el problema eres tú. O sea, en vez de predicarle tanto a la iglesia, comienza a vivir lo que tú quieres que sea tu iglesia. Eso es la unción de multiplicación. Dice Mateo 12:33, Jesús dijo: a un árbol se le identifica, se le reconoce. ¿Por qué? Por su fruto. Si el árbol es bueno, si la iglesia que tú pastoreas es una buena iglesia, si tu empresa es una buena empresa, si tus hijos, si tu familia es una familia buena, o más bien, si tú como líder, como pastor, como papá eres bueno, el fruto será bueno. Pero si el árbol es malo, su fruto será malo. Por eso, como dijo el profeta Michael Jackson, I'm starting with the man in the mirror. ¿Sí lo han oído? Tienes que comenzar por el hombre que ves en el espejo. Y Pastor Robert nos mostró semejante prédica. ¿Recuerdan el gatito y el león? Pues eso es ver por fe. No puedes ver por fe, vas a ver la triste realidad. Pues en 1998 yo recuerdo que nuestra iglesia tenía 700 personas. Y yo fui a un congreso a aprender la estrategia celular de multiplicación. Pero estando ahí, Dios me mostró que no es una estrategia, no es algo que se aprende, es una unción que Dios solo va a dar a las personas que Él quiere que se multipliquen. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque Dios es inteligente. Si tú eres un pastor mediocre, Él no te lo va a dar. Si tú tienes un pecado oculto, no te lo va a dar. Te va a dejar crecer, pero hasta un punto. La unción de multiplicación es solo para aquellos que han sido sanados, han sido liberados, han sido confrontados, han confesado sus pecados y han renunciado a sus pecados. En 1998 yo ya era pastor. Yo había ido al seminario bíblico. Yo estaba preparado, pero nadie me había discipulado. Qué triste. Y toda la vida asistí a la iglesia, nunca me habían discipulado. ¿Por qué? Porque nadie me había confrontado. Nadie había tomado tiempo para liberarme, echar fuera mis demonios. Nadie me había hecho sanidad interior. Yo nunca me había arrepentido de mis pecados. Sí, yo sé que soy perdonado, ninguna condenación hay para el que está en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo todo eso lo sabía, pero esa es mi posición en Cristo, pero no mi realidad. Y parte del proceso de hacer discípulos es volver a la gente como Dios nos ve. Él no ve tu pecado, pero tú tienes pecado que tienes que dejar de hacer. Y de eso se trata, hacer discípulos. Por eso quiero preguntarte, para ti, ¿qué es hacer discípulos? Porque cuando yo hago esta pregunta, muchos piensan en el futuro. No es prepararlos para que prediquen, es prepararlos para que sean tremendos líderes. O piensan, son las lecciones que damos a los recién convertidos. Son
10 lecciones que tienen que aprender: cómo orar, cómo leer la Biblia. Y créame, todo eso es bueno. Pero para que la gente pueda avanzar hacia el futuro, primero tiene que ser sanada y liberada de su pasado. Y es aquí en donde la mayoría de las iglesias han fracasado. Esa persona tiene que ser sanada de sus abusos sexuales, tiene que ser sanada de sus inseguridades, de sus heridas, de sus rechazos, de sus abusos, de sus temores. Y aquí, sanidad interior, yo aprendí con la maestra cómo perdonar. Yo nunca había oído eso. Y tienen que ser también liberados de sus pecados. Liberados quiere decir que dejan de pecar. Porque hoy, con la gracia barata, nos están enseñando que puedes seguir pecando. No, Señor. Cuando la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, se refiere no a libres para pecar, sino libres del pecado. Hay que ser liberados del pecado. Hay que ser liberados del orgullo, de las adicciones, de las fortalezas mentales, de la lujuria. Por eso, y este es un versículo que estoy proclamando una y otra vez, porque a muchos se les olvidó. Jesús se levantó antes de comenzar su ministerio de manera sobrenatural. Le tocó precisamente ese día leer lo que dice Isaías, y lo leyó con autoridad. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Número uno, predicar el Evangelio. Todos predican el Evangelio. Pero número dos, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes hacerlo? Tristemente muchos no creen en sanidad interior porque son americanos que tuvieron papás lindos. Yo tuve papás lindos. Nunca vi abuso físico, verbal. Nunca vi a mi papá borracho. Nunca hubo violencia. Yo no tenía heridas. Pero cuando comencé a salir con mi esposa, y ella me contaba todo lo que le pasó de niña, entendí lo importante que es predicar el Evangelio total. No es un evangelio para los pastores gringos que no tienen heridas, es para todos nosotros. Me ha ungido, ¿para qué? Sanar a los quebrantados de corazón. Y luego dice: liberar a los cautivos, es decir, echar fuera demonios. Y Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Y muchos solo se quedan con orar en lenguas. No. Dice: orar en lenguas, echarán fuera demonios. Si alguien trata de matarlos con una bebida venenosa, o si alguien trata de dispararles, no podrá hacerles daño. Eso es lo que se refiere con las serpientes. Luego dice: pondrán las manos sobre enfermos y ellos sanarán. Dios, la Biblia lo dice claramente, que Dios no tienta a ninguno de nosotros, pero Dios sí nos lleva al lugar de la tentación, en donde el diablo nos va a tentar. ¿Y por qué lo hace? Para que identifiquemos nuestras luchas. Dios va a permitir situaciones en donde va a salir lo peor que hay en nosotros, la bestia que está en nosotros, el instinto animal sexual que está en todos nosotros. Dios va a permitir esas situaciones no para que la embarremos, sino para que comencemos a trabajar con eso, para que cambiemos. Dios nos va a poner a prueba, así como en Colombia, y me imagino que en todo el mundo, cuando hacen un puente, lo primero que hacen para inaugurarlo o antes de inaugurarlo es traer camiones llenos de arena, pesados, para ver si aguanta. Y eso es lo que Dios hace con nosotros en la prueba. Por eso Santiago dice: tened por sumo gozo, o sea, regocíjense cuando sean probados, porque el propósito de Dios es que sean maduros, que tengan paciencia para ver cuánto aguantamos. Y por eso en Mateo 4:1 dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo
lo sometiera a la tentación. Y lo lindo es que Jesús pasó la prueba. Pero muchos pastores no pasan la prueba y aún así quieren pastorear. No, Señor. Si no pasas la prueba, estás descalificado. Quiero mostrarles brevemente cómo fue que Jesús discipuló, aunque yo sé que esa palabra no existe, pero Él discipuló a sus discípulos. Número uno, confrontó sus ataduras sexuales. ¿Y cómo lo hizo? Pues un día cuando llegaron a un pozo, ¿recuerdan? Y Jesús les dice a los discípulos: oiga, yo tengo hambre. ¿Por qué no se traen unas tortillas por allá de Puebla, México? ¿Por qué no buscan un pollo asado delicioso? Y todos se fueron en patota. ¡Eh! Me imagino, no está en la Biblia, pero me imagino que Pedro, que era el que más pensaba, se volvió y dijo: no, pues que vayan ellos, yo me quedo aquí contigo, Jesús. Jesús les dice: fuera, fuera. Y se largó. Cuando ellos vuelven, encuentran a Jesús ¿con quién? Con una mujer espectacular, una mujer divina, una mexicana divina. Ahora todos dicen: ¿cómo sabes que era bonita? 5 maridos has tenido. O sea, en un pueblo hay 2 ciegos, pero no 5. Esta vieja era wow. Y lean, cuando ellos, dice la Biblia, cuando llegaron se sorprendieron, como uy, Ahora, aquí uso mi imaginación. Yo creo que después de eso hubo una conversación que no está en la registrado. Yo creo que Jesús les dijo como: bueno, ¿y qué? ¿Qué pensaron? ¿Que me la rumbié? ¿Que nos besamos? Y luego que comenzó a trabajar las áreas sexuales. Pregunto: ¿quién ha hecho eso contigo? ¿O has hecho eso con tus discípulos? Porque la razón, la causa número 1 de las caídas tienen que ver con esto. Porque nadie les trabajó. Se derrumbó uno de los ministerios más grandes, más conocidos en todo el mundo, porque uno comenzó o pecó, y a partir de ese momento todos comenzaron a caer, y casi todos tenían la misma debilidad. ¿Por qué? Es el manto. Por eso hacer discípulos es tan importante. María Magdalena era otra vieja así, mexicana divina. Y María Magdalena fue una confrontación ¿para quiénes? Para las otras mujeres, para Juana, María, Josefa. ¿Por qué? Porque se comparaban. Ay, miren el vestidito de María Magdalena, no está como muy alto. Ay, sí. ¿Por qué? Porque hay que tratar estos asuntos. Número 2, amor por el dinero. Jesús confrontó esta debilidad en Judas. ¿Sabe cómo? Dándole las ofrendas de su ministerio. O sea, ¿quién hace eso? Jesús. El plan de Jesús no era que Él cayera. El plan de Jesús era que Él trabajara con su debilidad. Que Él le dijera a Jesús: no puedo. Que le devolviera la bolsa. Pero no. ¿Y cuál fue el resultado? Que Él se fue hundiendo más y más en su debilidad, su amor por el dinero. Y por eso lo vemos criticando a María por gastar todo ese perfume costoso en los pies de Jesús en vez de darlo a la obra social. Quiero que sepan que todos los que pelean por la obra social tienen problemas con el dinero. Si tú eres de eso, ay, que en vez de comprar esas banderitas hubieran dado este dinero a quién sabe. Tienen problemas de amor con el dinero. Y se manifestó cuando por 30 miserables monedas de plata traicionó al Mesías. Y todo porque dice 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y ahí dice que muchos por amar el dinero se desviaron de la fe, se apartaron de Jesús. ¿Podría Dios confiarte a ti las riquezas de tu iglesia?
Porque a veces uno ve pastores que se parecen políticos. Comienzan a pastorear y de repente tienen una casa nuevecitica. No, yo tengo un sueldo. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a vivir igual que todos. Eso es lo que me da autoridad para predicar. Yo no soy venga, para este viaje o para no sé qué. No. Por eso Dios me ha dado más. Si tú tienes problemas de dinero, tu iglesia no se va a multiplicar hasta que tú no trabajes con esto. Pero en tercer lugar, Jesús confrontó sus demonios. En Mateo 16:23 le dijo a Pedro, al apóstol Pedro, le dijo: apártate de mí, ¿qué? Satanás. O sea, si esto lo leen los famosos teólogos de hoy, dirán: ay, Jesús se equivocó, porque un cristiano no puede tener un demonio, no sé qué, una cantidad de cosas que hoy dicen. Pero aquí vemos que Pedro, en un momento dado, no habló él, sino un demonio. Jesús lo reprendió. ¿Y saben por qué? Para mostrarle que aún Pedro podía ser influenciado por un demonio. Aunque les sorprenda, Jesús fue influenciado por los demonios. Y lo sabemos porque cuando fue tentado, la Biblia dice que Satanás lo llevó a un lugar en donde le mostró todos los reinos de la tierra. Satanás no puede hacer eso. Esto fue algo en su mente. Un demonio comenzó a mostrarle la casa de Herodes, comenzó a mostrarle las riquezas de Caifás, comenzó a mostrarle todos los ricos, todas las potencias mundiales. Y luego le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Y luego le digo: no tienes que ir a la cruz. Lo único que tienes que hacer es un show, un espectáculo. Te tiras desde el pináculo del templo y todos van a creer en ti. Jesús fue influenciado, pero también le dijo esto para que todos vieran que los cristianos podemos ser obsesionados por los demonios. Eso fue lo que pasó con Judas. Ese amor por el dinero se volvió una obsesión, y por eso criticó cuando cuando María derramó ese perfume costoso. O un demonio puede ser, un cristiano puede ser oprimido por los demonios, como le pasó a Pablo. Un mensajero del diablo para que me oprimiera. Ahora, Dios lo usó, pero Dios no oprime con enfermedades. La enfermedad viene del diablo, pero Dios usa el mismo diablo para, como vimos ayer, usar nuestro sufrimiento para bendecir a otros. Y eso mismo le pasó a Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero también para mostrar que un cristiano podría ser controlado por los demonios, que fue lo que finalmente le pasó a Judas. Y por eso se alejó totalmente de Dios. O el gadareno, ese estaba controlado por demonios. Los cristianos no somos controlados, son muy pocos. Pero hay que tener mucho cuidado. Y liberación ha sido un elemento muy crucial en nuestro proceso de hacer discípulos. Y nosotros aprendimos con Neil Anderson que los demonios son como las cucarachas o como las ratas, que están donde hay basura. Antes, yo recuerdo cuando aprendimos liberación, hacíamos del modelo viejo de poder de Dios que está en mí en contra del poder demoníaco. Y obviamente el poder demoníaco me tiene que obedecer, porque mayor es el que está en mí que el demonio que está en el mundo. Pero el problema con esa forma de echar fuera demonios es que esos demonios salen y Jesús mismo dijo: están afuera esperando. Y cuando el cristiano sale después de esa liberación, ¡pum!, viene el mismo demonio con 7 peores. Por eso no hagan liberaciones a la ligera. El secreto para una buena liberación es entender que son como cucarachas o como ratas. De nada sirve matar la cucaracha o la rata si no sacas la basura, si no limpias la cocina. Van a volver.
Por eso nuestra forma de liberar a la gente se llama confesar el pecado, reconocer, sí, tengo esta lucha, pero hoy la gracia barata está enseñando que no tienes que confesar tu pecado. ¿Qué Biblia están leyendo? 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces esos maestros dicen, eso fue para los agnósticos, que 1 Juan fue escrito para los agnósticos. 1 Juan 2:1, Juan dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Yo no le voy a hablar a un agnóstico como mi hijito. Él está hablando a los cristianos. Les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, abogado tienes con el Padre, a Jesucristo. ¿Y qué quiere un abogado? Abogado, que uno le cuente todo. Y eso es lo que quiere Jesús, que confiese mi pecado. Y cuando yo lo hago, ¡fum!, la culpa se va. Los demonios se tienen que ir así nomás, ¡fum!, facilísimo. Es sacar la basura. Es reconocer que el temor no es de Dios. Dios no me ha dado un espíritu de temor. Es reconocer que el ocultismo, y hoy hay muchos cristianos haciendo prácticas de ocultismo en sus matrimonios. Hay mucha cosa rara fluyendo hoy en las iglesias. Cristianos haciendo yoga, eso es ocultismo. El aborto es el culto a Dios Moloch. Y en nuestras ministraciones, donde más manifestaciones demoníacas hay, es cuando hubo un aborto o un abuso sexual. En mi caso, Dios me liberó primero de una mentalidad de iglesia chiquita, lo compartí a los pastores, pero luego me ministró con un demonio que bloqueaba mis oraciones. Y todo se inició porque mi esposa tiene una condición con la cual ha tenido que aprender a vivir, y ya es libre, pero porque aprendió a no oír música triste, ni siquiera cristiana, música alegre. Pero ella tiene algo que se llama depresión. El que nunca ha sufrido depresión no lo entiende. Yo no lo entendía. Yo le decía, canta, alaba a Dios, confiesa la palabra. Y no sabíamos qué hacer con esa depresión. Pero hubo un ministerio en nuestra iglesia de liberación, y ella quiso que oraran por ella. Y yo le dije, no, porque yo no confiaba en la señora que echaba fuera demonios porque era chismosa. Venía y me contaba, le eché fuera estos demonios a los pastores. Eso no se hace. La liberación es en secreto. Eso no es algo que se publica. Yo dije, no quiero. Pero ella dice, yo lo necesito. Entonces dije, listo, yo voy y yo te acompaño. Pero recuerdo que le di a mi esposa 5 razones por las cuales yo no me iba a someter a una liberación. Y cuando llegamos, esta persona, y lo interesante es que la unción estaba, a pesar de ser chismosa, eso sí comenzó a profetizar y nos dijo 5 razones por las cuales los cristianos no se someten a una liberación. Y mi esposa me miró como. Entonces dije, bueno, ya estoy aquí, me le meto así sin que se dé cuenta. Y me le metí ahí. Cuando comenzó a orar por mi esposa, yo comencé a moquear y comencé a bostezar. Yo, qué oso, ¿qué va a pensar esta? Y fue cuando ella dijo, reprendo bloqueo a su vida de oración. Y ese demonio se me metió cuando yo tenía 11 años. Y en esa época iban los grandes predicadores a Colombia. Y mi papá me llevó a verlos y yo vi unos milagros impresionantes. Pero un día, creo que fue un domingo, no pudo llevarme, pero lo daban en la emisora Nuevo Continente. Y este hombre predicó y luego dijo, y los que están oyendo por la radio y quieren un milagro, pongan su mano sobre la radio. Y yo puse la mano sobre la radio, pero luego dije, ¿qué milagro quiero? Mis dientes torcidos, chuecos. Puse la mano ahí y comenzó a orar. Y yo creí, fui y me miré al espejo, divinos. Wow, estaba sanado. Le conté a mi mamá, mira, Dios me sanó los dientes. Y ella miró, no, están chuecos todavía. Y a partir de ese momento y durante más de 20 años, un demonio, el principado de Persia, dice Daniel, bloqueó mi vida de oración.
Pero en esa liberación yo fui liberado. Y recuerdo, camino a la casa, se prendió una luz roja en el carro y dije: te reprendo, Satanás. ¡Pum! Se sanó. Comencé a ver el poder de la oración. Pero en cuarto lugar, el Señor, yo veo, confrontó las inseguridades de los discípulos. Y aquí el que usó fue a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue confrontado al ver la amistad que existía entre Jesús y Juan. Eso fue duro para él. Y para nosotros también vemos que ¿quiénes son los amigos de este predicador o de esta persona? Y preguntamos, pero ¿por qué yo no? Dice en Juan 13:23, el discípulo al que Jesús amaba, y el que está escribiendo es Juan. ¿A quién se refiere? A él. El Juanito que Jesús amaba estaba sentado a la mesa al lado de Jesús. Esa fue la primera confrontación. La segunda fue cuando Jesús dijo: todos ustedes me van a abandonar, y sale el sapo de Pedro: te abandonarán estos, pero yo jamás. Y Jesús lo mira: tú no solo me vas a abandonar, sino que me vas a negar. Y se lo dice en el frente de ¿quién? De Juan. El sapo Juan lo escribe para su evangelio. Uy, sí. Pero luego Jesús lo lleva a Getsemaní para que allí confronte, que él trabaje con eso. Esa fue la razón por la cual fue a Getsemaní. Pero en vez de trabajar con lo que Jesús acababa de decir, la Biblia nos muestra que se durmió. Por eso, después de que Jesús oró en Marcos 14:37, él dice: Simón, y aquí Marcos dice, le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿Por qué a Pedro? Si ahí estaba Juan y Jacobito, ¿por qué no los confrontó a ellos? También estaban dormidos. Porque el Señor quería confrontar sus inseguridades. ¿Estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni siquiera una hora? Y luego nos da el gran secreto para vencer nuestra carne. Se llama orar, velar y orar, para que no caigan en tentación. Pero más adelante, todo eso pasó una misma noche. Él vio que Juan tenía privilegios que él no tenía. Cuando llegaron a la casa de Caifás, dice Juan 18:15, Pedro y otro discípulo, ¿quién es? Juan, porque Juan es el que está escribiendo, siguieron a Jesús. Ese otro discípulo, es decir, ¿quién? Juan, conocía al sumo sacerdote, tenía que conexiones. Así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Y Pedro tuvo que ¿qué? Quedarse afuera. ¿Les ha pasado a usted lo mismo? A mí. Yo recuerdo que durante años trabajé una relación con cierto grupo de iglesias, y estuve ahí años y años, y ahí simplemente me dieron una cosita así chiquitica. Cuando llegó Andrés Speaker, aquí el yerno de ellos, de una tenía aquí invitado especial. Y pues usted no lleva sin un año y ya invitado especial. Me dio una rabia. Además es de los mejores predicadores del mundo, les cuento. Dios le da todo a unos pocos, y a mí no me dio casi nada. Ay, toma, ahí está los sobrados. Pues eso es lo que el diablo le hace a uno creer. Y eso fue lo que Pedro estaba creyendo. Le permitieron entrar, pero Pedro tuvo que quedarse afuera. Entonces dice, el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella dejó entrar a Pedro. Ahí está: ay, venga usted, el bobito ese, venga. Y todo gracias ¿a quién? A Juan. Entonces esta era la lucha en la mente de Pedro, cuando de repente está alrededor de la hoguera y comienzan a cuestionarlo. Y fue por eso que negó a Jesús. Pero ¿qué era lo que Jesús quería confrontar en su vida? Sus inseguridades. Pastores y líderes, quiero que sepan que nuestras inseguridades pueden destruir nuestra vida. Por las inseguridades muchos terminan embarrándolas sexualmente.
Por las inseguridades muchos roban dinero a la iglesia. Por nuestras inseguridades queremos ser aceptados. Hacemos cosas como la que hizo Pedro. Pero ahí no se acaba todo. Y esto me lleva al quinto y último punto. Jesús confrontó en Pedro sus asuntos no resueltos. En Juan 21 dice que Pedro, Natanael, Tomás, Jacobo, Juan y otros 2 discípulos se fueron a pescar al mar de Galilea. Y estuvieron ahí pescando toda la noche y no pescaron nada. Y en ese momento aparece Jesús. Pero los discípulos no identificaron que era Él. Y entonces Él dijo, o Él les preguntó, ¿pescaron algo? Y ellos dijeron, no. Y aquí alguien que no tiene ni idea acerca de la pesca les dice, echen la red al otro lado. Ahora, si yo estuviera ahí, diría, ¿cuál es la diferencia entre este lado y este lado? Es el mismo océano, es el mismo mar. Pero como llevaban toda la noche, estaban cansados, dijeron, pues hagámosle. Lo hicieron y la pesca fue impresionante. Y en ese momento Juan, a que no adivinan quién, Juan dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba, él quiere que quede esto escrito en la Biblia. El discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor. Y cuando Pedro oyó que era Jesús, se puso la túnica, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Pero ¿qué pasó? Versículo 9 dice que al ellos desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima. Cuando Pedro vio esas brasas, de manera inmediata recordó que fue alrededor de una hoguera que él negó a Jesús. Aquí Jesús estaba confrontando un asunto no resuelto en su vida. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Dios usa cosas como las brasas, como detonantes. En inglés dicen trigger, para mostrar que hay algo no resuelto en nuestras vidas. Puede ser una deuda no pagada, puede ser un gigante en nuestra mente que no hemos derribado, o una persona que no hemos perdonado y Dios la va a seguir trayendo, o sentimientos que no hemos sanado, o temores que no hemos vencido, o mandatos que no hemos obedecido, pecados que no hemos dejado, maldiciones que no hemos roto, o diezmos que no hemos pagado, o injusticias que no hemos restituido. Porque si tú eres injusto con alguien, estás en la obligación de restituir. Entonces, con estas brasas, ¿qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Le estaba diciendo, tenemos que hablar. Hay un asunto no resuelto en tu vida. Y Pedro, la Biblia es interesante. Ahí sí, cuando Pedro ve las brasas, se devuelve a ayudar a los otros. Venga, les ayudo con el pescado. ¿Por qué? O con los peces, porque no queremos trabajar con estos asuntos. Pero ahí leemos esa historia tan bonita donde Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas más que a estos? Quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, yo te doy gracias porque tú estás haciendo un trabajo quizás lento en nosotros. Y aquí a través de las ministraciones, de las enseñanzas, a través de los tiempos que pasamos sentados en la mesa con otros pastores y otros líderes, estás detonando, estás usando cosas para mostrar que hay asuntos no resueltos en nuestra vida. Que nuestra iglesia no crece porque el tope somos nosotros. Que nuestra empresa, Señor, va de mal en peor porque hay un asunto no resuelto en nuestra vida, porque hay un pecado que no hemos confrontado, porque si tuviésemos riquezas le seríamos infiel a nuestra esposa quizás, y tú amas tanto a esa esposa que tú no me vas o no les vas a dar riquezas. Señor, yo te pido que hoy tú nos hables. Y Señor, te doy gracias porque
yo fui discipulado en el secreto contigo, pero ese no es tu plan. Yo te pido que hoy nos demos cuenta que hay ovejitas en nuestra iglesia que podrían llegar a ser como el apóstol Pablo, pero necesitan a un Bernabé a su lado. Señor, que podamos ver que tu mandato de hacer discípulos no es dar un cursito. Tu mandato es pasar tiempo con ellos, enseñarles, darles ejemplo. Que nosotros podamos decir, como dijo Pablo, sean imitadores de mí, así como yo imito a Jesús en todo. Señor, yo te pido que salgamos de este lugar desafiados a ser los mejores discípulos de Jesús. Y que yo sea un ejemplo, Dios, de que de lo vil y lo menospreciado, cuando nos dejamos formar, machacar, confrontar, liberar o sanar, tú nos usas para avergonzar a los más sabios. Señor, yo creo que esta unción de multiplicación tú la puedes poner sobre cada uno de nosotros, porque como tú mismo dijiste que tu segunda venida vendrá cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo. Yo te pido que nos uses a todos los que estamos acá para que México, Guatemala, Costa Rica, Managua, Puerto Rico, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, que todas las naciones que nos ha correspondido a nosotros sean salvas. Pero yo te pido, Señor, que no nos cansemos de hacer el bien, pero que lo hagamos bien. Que tu reino sea la prioridad, que no pongamos nada antes de tu reino. Y que nos demos cuenta, Señor, que lo que hagamos en el secreto, aunque nadie lo sepa, es un manto que caerá sobre nuestra iglesia. Y por eso te pido, Señor, que hoy tomemos decisiones de quitarnos ese manto de adulterio, de inmoralidad, de promiscuidad, de egoísmo, de amor por las riquezas. Señor, yo te doy gracias porque fue una persona precisamente de amistad, o un grupo de amistad, que cambiaron mi vida, porque yo los vi tan apasionados por ti, que yo quise una iglesia así. Y yo te pido que eso que ellos sembraron en mí en 1986 y que hasta el día de hoy ha dado fruto, pueda ahora ser usado para cambiar sus vidas, sus iglesias y sus ministerios. Porque quizás no nos lo imaginamos, pero es probable que en nuestras iglesias esté sentado el próximo presidente de México, pero que sea discipulado, que no nos avergüence cuando llegue a este lugar. Por eso muéstranos, Señor, lo importante que es dedicarle tiempo a una sola persona y hacerlo bien, como tú lo hiciste con Pedro, con Juan, con Jacobo, con Natanael, y que luego ellos hagan lo mismo con Felipe, con Esteban, con Pablo, con Bernabé. Oh Señor, yo proclamo esa unción de multiplicación sobre cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.